Walter Benjamin nació en Berlín el 15 de julio de 1892 en el seno de una familia acomodada de origen judío. Los primeros años de vida del filósofo transcurrieron bajo el atento cuidado de sus progenitores, pues tuvo una niñez bastante enfermiza, que lo llevó a recibir clases en su casa y a escolarizarse a una edad avanzada. En su libro titulado Infancia en Berlín, Benjamin recogía, en una serie de fotografías en prosa, su vida en la ciudad. Este libro capta mejor que cualquier biografía sobre el autor su infancia de niño rico y urbanita, rodeado de libros y obras de arte, educado por institutrices francesas, quienes conocieron y escribieron ensayos sobre la figura y personalidad de Benjamin. Coincidieron en caracterizarlo como un individuo brillante y genial, sumamente reflexivo. Filosofía. Uno de los temas que trata Benjamin fue el lenguaje, en un texto escrito en 1916 titulado Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres. La tesis que ahí defendía era que el lenguaje poseía un carácter mágico, dado por su capacidad para otorgar a las cosas el nombre que realmente les correspondía. Esa era su idea del lenguaje divino, del lenguaje del paraíso, un lenguaje puro, del nombre, de ahí que estrictamente hablando este ensayo sea más una teología del lenguaje que una filosofía del lenguaje. Detrás del interés por hablar de ese lenguaje supremo, se encontraba su deseo de mostrar los lenguajes humanos como lenguajes instrumentales, arbitrarios, hechos para dominar las cosas o a los otros hombres. Las palabras, creía, lejos de ser portadoras de significados, se convertían en signos sin cualidad, en cáscaras vacías, como son los vocablos que maneja la publicidad. Al mismo tiempo, las palabras abstractas que reflejaban ideales como humanidad, democracia o fraternidad, se habían convertido en mera palabrería. Las palabras que no solo eran simples medios o instrumentos, carecían de sentido o se las interpretaba como mentiras. De ahí su interés por hablar de un lenguaje del paraíso. Pero, ¿en qué consistía este lenguaje paradisíaco? Benjamin toma como modelo las ideas sobre el lenguaje del Génesis para criticar los lenguajes existentes. En el paraíso todas las cosas estaban impregnadas del lenguaje divino. Dios creaba y conocía las cosas con solo nombrarlas. Los seres humanos actualizaban y otorgaban voz a las cosas al nombrarlas. Dicho de otra manera, el lenguaje no puede ser entendido desde un punto de vista antropocéntrico, sino ontocéntrico, porque la potestad del lenguaje no la tienen los humanos, sino las cosas. El siguiente punto a tratar es la crítica que hace a la Ilustración. Para Benjamin, la Ilustración había traído el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología, pero también conllevó una merma de la razón que había dejado de ser una pieza clave para la consecución de un mundo mejor, convirtiéndose en instrumento de dominio. De acuerdo a Benjamin, en la Ilustración se entrecruzaban tanto elementos de dominio como elementos emancipatorios. Sin embargo, pensaba que se habían impuesto estos últimos. Otro de los puntos en los que reflexionaba Benjamin es el pasado. Este pensador dedicó severas críticas, aunque no de manera sistemática, a Ser y Tiempo. A su entender, Heidegger, cuando asumía el pasado y la muerte con el propósito de resignificar la vida, pues eso es lo que consideraba apropiarse de ella, acababa por ensalzar una visión dramática de la existencia, que hacía de la necesidad virtud y de la vida algo reiterativo y mortificante. Heidegger llegaba a concebir la vida auténtica como aislamiento con respecto a los otros, pues cada uno elige su propio héroe. Asumir la herencia y la muerte como algo que depende de cada uno no es sino elegir eso que uno no elige. Benjamin, por el contrario, entendía el tiempo pleno, lo que Heidegger llamó auténtico, no como lo que ha llegado a ser, el pasado, sino más bien como el pasado que pudo ser y no fue, el pasado de los olvidados y de los oprimidos. Frente a Heidegger, Benjamin no quería revocar el pasado, sino sacar a la luz lo que fue y quedó obstruido por la historia triunfante. Para finalizar, en el ámbito del arte, creía que las nuevas técnicas podían desempeñar un papel fundamental para aproximar la cultura a mayores masas de población.
Sobre esta idea giraba en buena medida su pequeña historia de la fotografía, escrito en 1931, donde anticipaba algunas ideas que expuso más tarde en su escrito La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, escrita en 1936. En este último escrito, Benjamin ahondaba en la necesidad de que las obras de arte integrasen nuevas técnicas en sus modos de expresarse. Y como la técnica había revolucionado el propio concepto de arte, pues era capaz ahora, como nunca antes lo había sido, de la reproducción masiva de las obras de arte. Las nuevas técnicas reproductivas como la fotografía, el fonógrafo, la radio o el cine permitían que el arte y en general la cultura pudiesen difundirse entre las masas. Para Benjamin, la reproducción masiva de las obras de arte había dado como resultado la destrucción de lo que él llamaba su aura. Para él, el aura de la obra de arte era aquello que la hacía única e irrepetible, su originalidad, su aquí y ahora, lo que la hacía auténtica y la vinculaba a una tradición y a un contexto histórico y social determinado. Era aquello que no puede imitarse por mucho que sea reproducida o copiada técnicamente, pues hasta la copia o falsificación más perfecta de una obra carece de aura. El aura de una obra era, en suma, aquello que buscaban los amantes del arte cuando van a un museo a ver una pintura o una escultura de manera presencial, aquello que los lleva, por ejemplo, a oír en directo una pieza sinfónica. Benjamin valoraba positivamente la pérdida del aura de la obra artística. La fotografía y sobre todo el cine habían conseguido revolucionar el concepto de arte. No solo había permitido que los espectadores se aproximaran a las obras propiamente dichas, sino que lo hacían de tal manera que no era necesario ser un experto. Para asistir al cine, cualquier individuo estaba en condiciones de entender su mensaje, al tiempo que disfrutaba de aquello que se mostraba en la pantalla. El cine había modificado la relación de las masas con respecto al arte. De retrógrado frente, por ejemplo, a un Picasso, se transformaba en progresivo gracias a un Chaplin. Con el cine, afirmaba, el arte había perdido su halo aurático y elitista. Si un cuadro solo podía ser contemplado por unos pocos, el cine podía ser contemplado simultánea y masivamente, y permitía potenciar la crítica social al mismo tiempo que el disfrute de las masas. Consideraba que el séptimo arte albergaba la posibilidad de desarrollar un espacio perceptivo para una humanidad sujeta a un universo de experiencias limitadas. Espero les haya gustado el video.